Hola estrategas y bienvenidos a un vídeo más de Arkham Rush. Yo soy Ghost y hoy les traigo la raza de los demonios. Veremos las mecánicas puntualmente de la conversante Saya. Veremos acá, son estos los demonios y veremos uno por uno qué hacen, cómo funcionan y por qué para mi punto de vista son los más difíciles de usar, pero los más divertidos. Empezaremos con algo sencillo. Explicaré las dos habilidades insignia de los demonios, porque creo que es una de las únicas razas que tiene dos habilidades. La primera es, bueno, veremos esta que tiene justo las dos, que son desvanecimiento y descarte. Primero veremos descarte, que es la principal. Descarte es como que romper las cartas, para que se hagan una idea, algo gráfico, y al romperla se activa la habilidad que tiene, la descripción, digamos. Por ejemplo, esta es usa, o sea, se invoca al tablero y le otorga más 3 más 2. Si tiene lugar, si no tiene lugar, se rompe nomás. En otros casos, ponerle esta acá, al romperla te da más 4 en ambas estadísticas a todos los demonios en todas partes durante toda la partida. Y bueno, forma de romper cartas tenemos 3, creo que son. Ahora veremos, por las dos que me olvidé de una, pero tenemos desvanecimiento, que eso lo que hace es que se rompe sola. Al terminar tu turno y la tener en la mano, se rompe. Y sí, se activa la habilidad de descarte que tiene. Otra forma de romperla, de descartar, sería con habilidad de jugada. Por ejemplo, esta, al jugar descarta una unidad. Y otra más, que creo que es la última, es esta, que al terminar el turno descarta una unidad. Ahora veremos bien cada una, pero son las tres formas que tienen los demonios de Saya, por lo menos, de descartar y activar la descripción de la carta. Bueno, veremos desde nivel 1 hasta nivel 5 y después jugaremos una partida. El gusano del inframundo es la primera. Al morir, da una palabra clave a un aliado aleatorio. Al ser dorada, da dos palabras clave aleatorias a un aliado aleatorio. Al ser descartada también, por si la tenemos en la mano y alguna carta la descarga, la descarta, le da dos palabras clave, o una en este caso, a una unidad aleatoria de las que tenemos en el tablero. No importa que sea un demonio, puede ser un zombie, un no muerto, un dragón, a lo que sea. Después tenemos al mímico, que en todo momento, cuando descartas una unidad, gana más 2 en cada estadística. En mi nivel, porque yo ya lo tengo subido, pero el nivel máximo, ponerle, es más 3 en cada estadística. Y en dorada es el doble, o sea que terminaría, si la tenía al máximo, con más 6 en ambas estadísticas cada vez que descartamos. Y algo muy común, así que se va a chetar bastante rápido. Rastreador nocturno, que es lo que vimos recién, que tiene las dos habilidades insignia del demonio. Desvanecimiento, se juega sola. Y descarte, que al descartarse se invoca en el tablero si hay lugar. Y le otorga más 3 más 2. Más 3 de ataque y más 2 de vida. En dorada, el doble de estadísticas. Vamos con la de nivel 2, que tenemos al invocador sacrificial, que al jugarse esta carta, descarta una unidad para obtener un demonio. No importa qué unidad sea, la tenemos que tener en la mano, ya sea un enano, un elfo, esta la descarta y te da un demonio de un nivel superior a ella. Por ejemplo, si tenemos, que lo mejor sería, tenemos un enano de nivel 4, nos da un demonio de un nivel superior, o sea, de nivel 5. Y en dorada nos da dos demonios al descartar una sola unidad. Así que podrías tener, cambiando un enano de nivel 4, por ejemplo, dos demonios de nivel 5. Es una buena carta. Tenemos después al cartel del diablillo, que lo que hace es, al terminar el turno, descarta a la unidad con menos categoría de tu mano y gana más 1 en cada estadística esta carta. Por ejemplo, si tenemos a un demonio de nivel 1 y a uno de nivel 2, la que va a descartar primero va a ser la nivel 1 en ese turno. Tiene prioridad. Y si no es un demonio también va a ser la que tenga de nivel 1. Y en nivel dorada, en carta dorada, en vez de subirse a estadística más 1, es más 2.
Más o menos. Es lo mismo tenerla en nivel 1, nivel 2. Lo importante es que dejar de esta carta. Vamos con Engendro de la Plaga, que lo que hace es, al descartarse, otorga más 4 en ambas estadísticas a los demonios en todas partes. Y aumenta este efecto en el doble, en más 4 en ambas estadísticas. La primera que descartemos una carta va a ser más 4 para todos los demonios en todos lados. La segunda va a ser más 8 en todos lados. La siguiente más 12 en todos lados y así. En mi caso, porque tengo subida. Al máximo es más 6. Y en dorada es el doble. Así que podría estar dando cada vez que descarte una carta dorada más 16. Sería. Más 12. Bueno, tenemos a Hester Cruel. Al comienzo otorga más 1 en ambas estadísticas a 2 aliados permanentemente. Y luego invoca un demonio aleatorio. En dorada le da solamente más 2 permanentemente a cada aliado. A 2 aliados. Tenemos a Matón Cuernoignio, que cuando juegas un demonio en cualquier momento otorga más 5 y en ataque y más 1 en vida a tus aliados. En mi caso se puede mejorar a más 9 de ataque y más 3 de vida. En dorada es el doble de estadísticas. Vamos con segundera. Tenemos la gárgola, que al morir invoca a una unidad distinta con el daño más alto que hayas descartado en esta partida. Y en dorada invoca a las dos unidades distintas con el mayor daño que hayas descartado esta partida. Está muy bien, la verdad. Después tenemos la de monólogo, que al descartar una unidad al jugar descarta una unidad y te da un demonio. Y en dorada te da 2 demonios al descartar una unidad. Por ejemplo, tenemos un enano, la descartamos y nos da un demonio aleatorio. Tenemos al acechador desgarrador, que al jugar descarta una unidad, obtienes una copia básica de esa y le otorga más 7 a todos tus aliados. Esta está muy bien para usar. Más 7 en mi caso, repito, el máximo es más 9. Y en dorada es el doble de estadística. Vamos con el Abominación de Lava, que tiene desvanecimiento, o sea que se juega sola. Se descarta sola, si no la descartamos nosotros. Descarte otorga mi estadística a un demonio al azar y te da un demonio. Está muy bien, la verdad. Y en dorada te da 2 demonios. Vamos con Magma Balboa, que en todo momento cuando descartas un demonio le otorga más 11 en ambas estadísticas a ese demonio en específico, solo a ese, en todas partes. En mi caso puede llegar al máximo de 15. Y tenemos que en dorada le da el doble de estadísticas. Está muy bien. El dúo encadenado, en todo momento cuando descartas un demonio transfiere sus estadísticas a un demonio al azar y obtiene más 3 de cada estadística. Está muy bien, la verdad. En dorada tiene un más 6 y un más 6. Vamos con el guardián infernal. En todo momento, tras descartar 3 unidades, obtienes un demonio 2 veces. O sea, tenemos que descartar 3, nos da un demonio, descartamos otros 3, nos da otro demonio y ya no da más. Y cuando convertimos en dorada es lo mismo, pero obtienes 2 demonios en vez de 1 al descartar 3 unidades. Está muy bien, la verdad. Vamos a una de las cartas preferidas mías, que es el Profeta del Desastre, que al finalizar el turno otorgas un demonio y le otorga más 4 en ambas estadísticas en todas partes de ese demonio. Solo a ese, en mi caso. Al máximo de más 6 en ambas estadísticas. Y en dorado el 2 demonios obtienes y le da el doble de estadísticas. La verdad, este está muy fuerte. Vamos con lo de 5 estrellas, que tenemos al Manipulador Animígneo, sí, que al comenzar el turno devuelve tu demonio que está atrás a la derecha de tu mano, digamos son estos 6, al que está acá, a tu mano. Y si tenés lugar en la mano, si no, no hace nada. Y si está acá, en dorada, devuelve a los demonios aliados de la fila a tu mano. O sea, están en esa fila, devuelve estos 2 a tu mano. Goliath desatado. Al jugarla otorga más 16 a todos los demonios en todas partes y dejarte la mano entera que tengas. Así que es muy buena carta. En dorado es el doble de estadísticas. Ya se va al 32 permanentemente que da. Esta hace un buen combo con
Perdón, esta acá. Bueno, y en nivel 3 nos da, va, en nivel máximo nos da 21 permanentemente a todos los demonios. Jugando esas dos hace un desastre. Vamos con la Gorgonzola. Al comienzo de turno, de ronda, otorga más 2 de cada estadística a tu demonio por cada unidad que descarte en esta partida. Más 2 en mi caso, el máximo es más 3. La verdad está muy bien. Y en dorada le da más el doble de estadística. Está muy bien, ya que hay varias cartas que descartan. Vamos con Balrog el Caído, la última carta, que al terminar el turno descarta 2 unidades para obtener un demonio. La verdad está muy bien. Y en dorada descarta 2 unidades para obtener 2 demonios. Puede estar descartando permanentemente con esta sola. Está muy bien. Así que eso ha sido todo. Le voy a decir qué cartas tienen que tener sí o sí en su mano, que son esta, el Profeta del Desastre, Manipulador Amignio, Goliat del Desatado, ahí tenemos 3. Esta también, Dúo Encadenado, Magma Balboa está muy bien. Ahí son 5. Y por último este, Balrog el Caído. Y si puede ser, cuando quede un turno, esta la pueden sacrificar y poner esta. O si tiene menos estadística, esta también. Porque ya si saben que van a ganar, es medio al cohete tenerla, pudiendo duplicar estadísticas. Ahora la veremos partida. Veremos a ver qué sale. Tengo guardada acá una partida con demonios porque sinceramente estuve 2 días, más de 2 días buscando. Así que veremos. Vamos a empezar con este, ya que nos da moneda. Mejoramos y acá tenemos algo muy bueno. Bien, no pasa nada, pasa nada. Tenemos una moneda más. Que la verdad no va a servir de mucho. Ya que yo voy a jugar esto. Voy a jugar así por una simple razón. Ya la verán. Bien. Esos 3 puntos son magníficos. ¿Qué pasa? No murió mi unidad, así que me va a dar una moneda. Pero me gusta ser yo, así que vamos a jugar así. Estamos bien. Ahora, como van a ver, esta es la aura que tiene el descarte, no, desvanecimiento. Tiene esta aura como si fuera de humo o niebla. Y van a ver que estando en mi mano se descarta sola. Por esa habilidad. Y el descarte se va a hacer que esta carta se invoca acá y le va a dar más 3 de ataque y más 2 de vida. Van a ver que va a terminar con más 7 y más 6. Sigan viendo. Y se invoca acá. Ahí está. ¿Por qué le dio más estadística? Porque tengo un artefacto que me da más 2 cada vez que invoco una unidad de mi raza más común. No, de esa raza. Y como juego con demonios me viene bien. Veremos. A ver, no quiero jugar esta carta, pero decime que toca una para descartar. Crucemos los dedos. No, bueno, no pasa nada. Ya no me va a dar más, pero me tengo que asegurar el pase, ese es el tema. Voy a rezar porque me toca una hora. Mira vos eso. Bien. Estamos bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Es encontrar unidades que descarten, la verdad. Tengo 7, ¿ya paso? 4, 5, sí, paso ya, listo. Mejoramos tienda. La siguiente al jugar, creo que va a ser esta. Y vamos a hacer esto. Tiene el humo, se va a descartar sola. Y al descartarse, como vimos, otorga la estadística y me da un demonio. Le da 17 y 14 a uno. ¿A cuál le da? A este, bien. Y yo tengo un demonio muy bueno. Perfecto. No viene mal. Tendría que sacar ahora una de estas cartas para hacerla de oro y con esta descartarla. Pero veremos a ver qué pasa.
Esto tengo que jugar sí o sí, ahora. Va, sí o sí. Casi sí o sí. A ver. Classic. They didn't see you coming. Puedo mejorar la tienda. Y jugármela. A mí me toca uno. Vamos a hacerlo. Esta la vamos a jugar. Necesito ahora que me toque una unidad. No, ya me hizo pelota. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Tengo una unidad que descarte o que me dé estadísticas. Si me toca este dorado está muy bien. Aunque no sé si sea bueno descartarlo todavía. Perfecto. Defeat? Perfecto. Majida. Veamos. Unless... Okay, yeah, it happened. Ay, yo. Está complicado porque esta me hace falta. A ver. Vamos a hacer esto. Aunque me duele. Pero vamos a hacer esto. Porque me da un demonio. Y me da este. Bueno, perfecto. Porque se descarta. Bien, bien, bien. Ahora hay otro tema. Van a descartar este. Vamos a jugarlo así, a ver. Si tenemos suerte nos va a dar una unidad peor y va a descartar esa unidad. Ahí está, va a descartar esta. Perfecto. Bien, 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 bien. Me gustaría que toque ese Balboa. Estamos bien, estamos bien. Hay chance todavía. Podría mejorar la tienda al máximo, sí. Smooth. ¿Es recomendable? Like a Y no. blade through silk. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Perfecto. Sí, perfecto. Y tengo que descartar una unidad. ¿Cuál descarto? Qué sé yo. Estamos acá en problema. Ya fue. Descartamos esta. Me acierta todas mis estadísticas. Le da esto a un demonio. Ahí está. Se descarta 2 veces. Perfecto. Muy bien. Como ven, nos fuimos chetando por la habilidad de jugar 2 veces. Y ahora... Ya. La verdad... Vamos a buscar esto que estaba buscando bien. No, me descartaba... Bien, bien. Bien. No salió mal, no salió mal. El tema es que tiene dragones. Ay, se me va a complicar si no consigo subir ahora a nivel 5. Ya está complicado la verdad, pero bueno. Ahí, me podría dar un demonio de nivel 5. ¿Cuál es el problema? Que no sé si me sirve. Ya que esta es una muy buena carta. A ver. ¿Qué tengo de inicio? ¿Algo? No. Bueno, vamos a jugárnosla. Tengo que vender a este. Jugar esta. Se va a descartar esta unidad. Y me da a Gorgonzola. La verdad. Se vende. Y jugamos esto. Y vamos a buscar. No, no hay demonio. Ok, este nos va a dar más 10, más 20 a todos los demonios. Va a llegar a 100, va a llegar así. Bueno, y este va a descartar nada, porque no quiero que se descarte. Bien. La verdad tengo que haber jugado que se descarte. Bueno. Eso es lo que les puedo enseñar hasta ahora, porque la verdad está complicado. Pero la idea es tener esto. Literalmente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.